de algunos temas referidos a lo que es ejecución de obras. Entiendo que ustedes ya han recibido instrucción sobre algunos otros temas, ¿sí? Anteriormente. Señorita Gabriela, creo que sí, ¿no es cierto? Han Sí, tenido doctor. fechas anteriores otros temas, ¿no? Sí, doctor. La mayoría forma parte de un diplomado de contrataciones del Estado. Ya, entonces, bueno, entonces como les comentaba, el día de hoy vamos a conversar algunos temas referidos a lo que es ejecución de obras. Bueno, como ya lo indicó Gabriela, mi nombre es Daniel Tribeño Daza, abogado. Ya tengo ya alrededor de 15 años en temas de lo que es contratación pública. Dentro de ello lo que es, pues, arbitraje y algunos otros temas más. Y por eso, pues, digamos, con la empresa se ha considerado pertinente que nos juntemos en esta ocasión, ¿ya? Entonces, para conversar durante estas dos horas hasta la 1:30, ¿sí? Lo concerniente ya a los temas que les he comentado. Lo que vamos a hacer ahora es compartir pantalla, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí se visualiza. Entonces, bueno, a ver, vamos a revisar lo que corresponde a lo ya eh, programado, ¿sí? Acá tienen ustedes la referencia a la temática, una presentación de mi persona, y vamos a ver algunos temas de lo que es ejecución de obras públicas, como les comentaba, ¿sí? Entonces, a decir en primer lugar que, bueno, la dinámica de bienes y servicios que ustedes ya entiendo habrán visto, ¿no es cierto?, corresponde a una dinámica específica y distinta a lo que corresponde a la ejecución de las obras. ¿Okay? Entonces, les hago esta referencia porque en el caso que ustedes pues tengan experiencia en lo que corresponde a bienes y servicios, para el momento que vayan a ver obras y los que de repente ven obras, ¿no es cierto?, y no han visto bienes y servicios, o aquellos ya han visto las tres prestaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de su carrera profesional, sí se habrán dado cuenta pues que tienen dinámicas distintas, ¿ok? Sin embargo, ¿no es cierto? Así que en ese punto es importante que ustedes presten atención a las cosas diferentes que tienen por un lado bienes y servicios y otra que tiene las obras públicas, ¿ok? Entonces, hay aspectos pues referidos, porcentajes, ¿no? Porcentajes de los adelantos, al trámite de ampliación de plazos, adicionales, algunos aspectos referidos a lo que es control de riesgo, ¿sí? Tanto regulado como lo no regulado, que digamos en el caso de obras es un tanto diferente. ¿Y por qué se justifica esa diferencia? En términos sencillos, esa diferencia se justifica porque en obras, ¿sí? Digamos, vamos a decirlo en términos bastante sencillos, todo tiene un costo, ¿ok? Cada ejecución de una obra es un emplazamiento empresarial, así sea desarrollado por un propio contratista, ¿sí? Puede que un contratista tenga a su cargo 5 obras, pero cada obra es un emplazamiento empresarial, ¿ok? Y por lo mismo, pues tiene lo concerniente a lo que es materiales, recursos y personal de manera diferenciada, ¿sí? Entonces, tanto lo que corresponde al presupuesto como lo que corresponde, digamos, a todas las incidencias de la obra tiene un costo determinado dentro de la estructura de la ley de contrataciones. ¿Ok? Dentro de la estructura de la ley de contrataciones. Probablemente hayan algunas cosas fuera de la ley de contrataciones que sean distintas, de hecho que son distintas, pero digamos, eh, tienen ustedes esa particularidad. Algo que ustedes deben de considerar de manera preliminar antes de continuar, ¿no es cierto?, son dos cosas. La primera de ellas, ¿qué es lo que concierne al parámetro legal? Y la segunda,
al esquema de entrega de obra que tenemos en la ley de contrataciones. Vamos a empezar por lo primero, que tiene que ver con lo que concierne al desarrollo legal, ¿no? Miren, a ver, en términos bastante sencillos, a lo largo del tiempo ha habido 3 ejes normativos que han regulado los temas de contrataciones. El primer eje es la ley 26850, ¿ya? El segundo eje es el decreto legislativo 1017. Y el segundo eje es la ley 30225. ¿Por qué estoy hablando de 3 ejes? Porque cada una de estas normas ha reemplazado a la otra, ¿ya? Cada una de estas normas ha reemplazado a la otra, ¿sí? Cada una corresponde a versiones distintas que se han sucedido a lo largo del tiempo. Pero cada una de estas versiones matrices, ¿ok? Cada una de estas versiones matrices ha tenido a su vez modificaciones derivadas, ¿sí? Lo mismo pasó con la 26850, pasó con el decreto legislativo 17, y ocurre, de hecho, con la ley 30225, ¿ya? Al día de hoy, la ley 30225, que ustedes tienen aquí, ¿cierto?, ha recibido 2 modificaciones a nivel de rango de ley, que es la modificación del 1341 y la modificación del decreto legislativo 1444. Viene una tercera que, como ustedes ya habrán escuchado, probablemente la ministra de Economía ya lo anunció hace algunas semanas, ¿ya? A efecto de hacer una adecuación de la ley de contrataciones respecto o con ocasión de los efectos que ha causado y está causando la pandemia, ¿no? Recuerden ustedes que los sectores no esenciales, y dentro de ellos la ejecución tanto privadas como públicas, tuvieron un periodo de paralización de más de 3 meses. Estamos hablando de más del 25% del año, con un periodo de reinicio de aproximadamente mes y medio, porque estamos hablando de más o menos 4 meses, si tomamos en cuenta los plazos de reanudación, ¿ya? Sobre todo en obra pública. Una cosa es la paralización dura, pura y dura, y otra cosa es el periodo de reanudación, en el cual hacen los preparativos para reempezar, ¿no? El periodo de paralización pura y dura ha durado, pues, 3 meses y medio. Periodo de reanudación, más o menos, un mes más. Estamos hablando de un parámetro, entonces, de 4 meses a 4 meses y medio. Entonces, estamos hablando en esencia, ¿no es cierto?, que la paralización pura y dura, más los periodos de reanudación, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Estamos hablando de 4 meses, ya estamos hablando ya del 33% del año, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, es un periodo demasiado severo y que obviamente, pues, implica alguna adecuación en la ley de contrataciones. Han habido algunos tratamientos parciales, ya lo vamos a comentar muy brevemente en este evento. Se han abierto algunas vertientes de desarrollo, ¿no?, paralelo, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso es dentro del trasfondo, y para es que definitivamente, pues, va a haber una tercera modificación de la ley de contrataciones. Pero esa tercera modificación de la ley de contrataciones es una tercera modificación de la ley que constituye el vector principal, el vector vigente a la fecha. Vamos a decirlo en otras palabras. La ley 3225 es como un tronco del cual están derivando 3 ramas principales, ¿ya? ¿Ok? 3 ramas notorias, ¿sí? La primera, la versión 1341, la segunda 1444 y la que venga, ¿ok? ¿Por qué hago este señalamiento? ¿No? Hago este señalamiento por un tema muy sencillo, por el hecho que una versión que se deroga no es una versión
que se inaplica. ¿Ya? Vamos a decirlo en términos bastante sencillos. Un contrato se inicia bajo una versión normativa. ¿Ok? Bajo una versión normativa o bajo una versión normativa. ¿Ya? Hay contratos que se han iniciado. ¿Sí? ¿Me escuchan, señorita Gabriela? ¿Aló? Señorita Gabriela, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, se escucha normal, ¿no? Ok, ya. Sí, doctor. Entonces, gracias. Entonces, los contratos inician bajo una versión normativa, ¿ok? Pero es más probable que la versión normativa deje de tener efecto y no el contrato del cual, digamos, la ejecución del caso. Vamos a decirlo en términos bastante sencillos. Los contratos que se suscriben bajo una versión normativa se van a seguir hasta que terminen. Si estamos hablando de obra, estamos hablando hasta que se pague la liquidación. ¿Ya? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Vamos a poner un ejemplo. Hay obras que se han iniciado bajo la primera versión de la Ley 3225. La primera versión de la Ley 3225, pues ya cambió, ¿no es cierto? Hemos pasado, por decirlo, han pasado en el tiempo las tres. Pero el contrato de obra bajo la primera versión de la Ley 3225 va a surtir efectos hasta que este contrato termine. Vale decir, los contratos se van a seguir rigiendo por la versión normativa bajo las cuales se convocaron, aún cuando se haya derogado. ¿Sí? Así se haya derogado. Lo mismo está pasando con la ley 30, perdón, con el decreto legislativo 1341. Hay contratos de obra que están suscritos bajo la versión 1341. Ha cambiado ya pues en enero de 2019 con la versión 1444. Eso significa que el contrato que surgió bajo el decreto legislativo 1341 dejó de estar en efecto o dejó de surtir efectos. No, va a seguir surtiendo efectos hasta el final. ¿Cuál es el final de los contratos de obra? El final de los contratos de obra es hasta la liquidación, ¿no es cierto? Hasta el pago de la liquidación, ¿sí? Hasta el pago de los saldos, luego de la liquidación. Entonces, un cambio normativo no significa que los contratos que se hayan generado bajo su ámbito dejen de tener efecto. Terminen, ¿sí? Hasta que terminen. Entonces, le digo esto porque es algo muy común en la ley de contrataciones, bajo un ejemplo extremo. Al día de hoy, por ejemplo, hay contratos de obra que están bajo la 1017. Ya son muy pocos. Pero, por ejemplo, los arbitrajes, ¿no es cierto? Los arbitrajes que están surgiendo o que se están desarrollando respecto de contratos de obra que están suscritos bajo el decreto legislativo 1017, aún tienen desarrollo. Y esos arbitrajes se regulan bajo la normativa del decreto legislativo 1017, en principio, ¿sí? Entonces, no sé si está clara esta idea eh, por lo pronto, ¿no? ¿Tienen habilitados el chat, Gabriela? No, doctor. ¿No? Tienen la Entonces, posibilidad de levantar la mano para así poderles dar la palabra. ok, entonces, si digamos, si está clara esta idea, o si no está clara esta idea, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, no tengan ningún temor en levantar la mano y formular la consulta para que Gabriela les dé el uso de la palabra, ¿no? Entiendo que tú le vas a dar el uso de la palabra, ¿no es cierto, Gabriela, como una administradora? Sí, doctor. Ya, gracias. Y entonces, esta es una idea muy importante y con lo cual, ¿no es cierto?, subrayo lo concerniente a que tienen que estar ustedes atentos, en términos sencillos, a la versión normativa dentro de la cual surge el contrato, ¿ya? No todos los contratos de obra van a estar regulados bajo la misma versión normativa, ¿ok? Y la versión normativa en el tiempo no es la misma, cambia, ¿ok? Entonces,
es como, vamos a decirlo en términos muy sencillos, es como la vía pública, ¿no es cierto? En la vía pública ustedes tienen carros de diversos tipos. Tienen a seguir, ¿no es cierto?, circulando hasta, pues, digamos, que salgan de circulación. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el tráfico contractual, ¿no es cierto? Los contratos van a seguir surgiendo, ¿no es cierto?, van a seguirse rigiendo bajo la tecnología, ¿no es cierto? Vamos a decirlo, si fuesen carros, los carros van a seguir surgiendo hasta donde su tecnología les aguante, o hasta donde tengan que legalmente salir del mercado. Igual pasa con los contratos. Vía contractual, ¿no es cierto? Hasta que terminen, ¿sí? Hasta que terminen según la versión que les, digamos, bajo la cual surgieron, ¿ok? Entonces, esa es una primera idea. Estar atentos a lo que concierne a la vigencia. Les digo esto porque en el caso de obra resulta más importante. No todas las incidencias de ejecución de la obra respecto de la primera versión de la ley de contrataciones última, ¿no es cierto?, 3225, son iguales a los aspectos, digamos, que han habido con ocasión del 1341 y a su vez bajo el 1444. ¿Sí? Entonces, son alcances distintos. ¿Cuál es la norma, no es cierto? ¿Cuál es la norma que va a determinar la vida del contrato hasta el final? Es la versión normativa vigente al momento de la convocatoria. ¿Ya? No es la versión normativa aplicable a la fecha de suscripción del contrato. El contrato se puede suscribir, pues, por decir, ahora 19 de septiembre, ¿ya? Pero la versión aplicable al 19 de septiembre no es la misma que va a regir el contrato. La versión que va a regir el contrato es la versión aplicable a la fecha de la convocatoria. Digamos que la convocatoria, pues, fue en mayo del 2019, ¿no? Ahora, la versión vigente en mayo 2019 es la misma que la de septiembre, perdón, la versión aplicable en mayo 2020 es la misma versión aplicable en septiembre 2020, sí. Cuando eso suceda no hay problema. Pero lo digo porque no necesariamente la versión vigente a la fecha de suscripción del contrato va a ser la misma aplicable a la fecha de la convocatoria del proceso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esta diapositiva. Acá tienen ustedes, pues, ¿no es cierto?, que el decreto legislativo 1444 está vigente desde el 30 de 2019. Imaginemos, pues, que el contrato se suscribió el 10 de febrero del 2019. Al 10 de febrero del 2019 estaba vigente el decreto legislativo 1444. Pero la convocatoria, imaginemos, pues, que haya sido en noviembre 18, ¿no? A noviembre del 2018, ¿cuál era la versión aplicable? La versión aplicable era el decreto legislativo 1341. ¿Ok? Entonces, tienen que estar atentos a cuál es la versión aplicable al contrato. Y la versión aplicable al contrato es la versión vigente al momento de la convocatoria del proceso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clara esa idea? Si no tienen ninguna duda, ¿no es cierto? O nadie levanta la mano para plantear alguna duda, entiendo que ya está asimilado y seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la primera idea, digamos, que quería comentarles, ¿no? Estar atentos a la versión normativa aplicable. ¿Sí? Y esa versión normativa aplicable es la de la fecha de la convocatoria. ¿Sí? Otra idea muy importante a tomar en cuenta en el tema de la obra pública es cuál es el sistema de lo que se llama el sistema de entrega de obra, ¿no? ¿Cuál es el esquema de entrega de obra que tiene la ley de contrataciones públicas? Miren, acá vamos a decirlo en términos muy sencillos. La ley de contrataciones, a ver, las formas de entrega de una obra, ¿ya? Vamos a decir en términos muy sencillos. La forma de cómo el Estado. La forma como el propietario de la obra programa, forma de ejecución de la obra son diversas. ¿Ya? Son diversas. ¿Ok? De estas diversas formas,
el Estado peruano, en la ley de contrataciones, en sus distintas versiones, 26850, 17, 3225, y las que se derivan de estas, ha optado básicamente por una. ¿Ya? Subrayo, ha optado básicamente por una. En los últimos años, ha propendido el desarrollo de una más. ¿Ok? Esa una más ha estado regulada de manera muy limitada en algunas versiones anteriores, pero recién con el decreto legislativo 1444 se le ha dado un poquito más de impulso, ¿sí? Por las ventajas que ofrece respecto del esquema regular por el cual ha optado la ley de contrataciones. ¿Cuál es el esquema regular por el cual ha optado la ley de contrataciones? La ley de contrataciones ha optado por el esquema de lo que podemos denominar un esquema de ejecución, expediente, licitación, obra, ¿no? Entonces, vamos a decirlo en términos sencillos, expediente, licitación, obra, ¿no? ¿Qué implica esta forma de concepción o de ejecución de obra? Esta ejecución de obra implica que primero la entidad, ¿no es cierto?, elabora un expediente técnico, elaboración que está a cargo de un proyectista. Culminada esa labor, la entidad licita la ejecución de la obra sobre la base del expediente técnico que ha hecho una empresa consultora. Y como consecuencia de la licitación, ¿sí? Como consecuencia de la licitación, se escoge un socio constructor para que ejecute lo que el proyectista inició o hizo originalmente. Entonces, expediente, licitación, obra. ¿Ya? Como ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, de este esquema, ¿sí?, quien diseña es distinto a quien ejecuta. ¿Okay? Y por otro lado, como se darán cuenta, es un esquema de ejecución lineal. Primero contrato la elaboración del expediente técnico, en segundo lugar licito, y en tercer lugar ejecuto. ¿Ya? Ese es el esquema regular con el cual el Estado peruano ha trabajado básicamente la ejecución de sus obras. Ahora, ¿es el único esquema? La respuesta es no. No es el único esquema. Han habido otros esquemas, ¿no es cierto? Se han desarrollado otros esquemas a lo largo del tiempo, pero lo que ocurre no le ha dado mucho lugar, ¿sí? No lo ha implementado normativamente. El Estado ha seguido ejecutando su contratación de obras bajo el esquema descrito. Expediente, licitación, obra. ¿Sí? ¿Cuál es otro esquema de ejecución de obra? El peruano está propendiendo desarrollar un poco más, o bastante más, en la última versión normativa, que es la 1444, ¿sí?, que es una variante de la ley 3225, es el esquema de ejecución, diseño y construcción. ¿Ya? ¿Qué implica el esquema de construcción o el esquema diseño y construcción? Implica en términos sencillos que quien diseña, ejecuta. ¿Ya? Entonces, que quien diseña el expediente, ejecuta la obra. ¿Ya? De tal manera que el contratista, ejecutor, asuma también la responsabilidad del diseño de la obra. Y a su vez, el diseñador, ¿no es cierto?, no se excuse en que realizó el diseño antes y que él no tiene responsabilidad en los cambios que han ocurrido, que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra. ¿Okay? Entonces es un esquema de ejecución
integrado. No secuencial, sino integrado. ¿Ok? Integrado porque integra roles, ¿no es cierto? Consolida roles en un solo sujeto, ¿no? El diseño y la obra. ¿Ok? Entonces es un esquema, ¿no es cierto? Es un esquema de entrega de obra que se está promoviendo más en la ley de contrataciones. Más aún, cuando el Estado lo que está tratando de propender, ¿no es cierto?, es la implementación de buenas prácticas en la construcción, concretamente dando lugar a lo que se llama el entorno de contratos colaborativos, ¿ya? Que en términos sencillos es una caja de herramientas, ¿no es cierto?, que tiene como propósito propender la adecuada ejecución de la obra bajo un entorno, denomínese colaborativo, ¿ya? ¿Qué implica ese entorno colaborativo? Y obviamente implica de adecuaciones de instrumentos, herramientas, tanto de gestión como tecnológicas, ¿no es cierto? ¿Qué implica ese entorno colaborativo? Implica, en términos sencillos, que todos piensen en la ejecución del proyecto, ¿sí? Propender, ¿no es cierto?, a la ejecución del proyecto, ¿sí? No digo que eso sea un ámbito ajeno a la ley de contrataciones. Lo que digo es simplemente que está mereciendo un desarrollo adicional a través de otras fuentes normativas, ¿ya? Y se está propendiendo ese desarrollo de manera eh, individualizada en algunos proyectos. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos de implementación individualizada de lo que es el entorno colaborativo? El ejemplo más notorio, ¿no es cierto?, que tenemos es el de la ejecución de los Panamericanos, ¿no es cierto? La construcción de las instalaciones deportivas y de la Villa Panamericana, ¿no? Que ha sido un ejemplo exitoso, ¿sí? Que ha sido un ejemplo exitoso de lo que corresponde a la ejecución de las obras bajo este entorno colaborativo, ¿sí? Que va más allá de lo que es una declaración de principios, sino que implica la implementación de mecanismos para propender ello. Vamos a decirlo en términos muy sencillos. En los contratos de los panamericanos estaban prohibidas las ampliaciones de plazo. Sí, estaban prohibidas las ampliaciones de plazo. Y la ejecución del contrato en el plazo era condición esencial, ¿ya? Como ustedes comprenderán, eso en la ley de contrataciones no sucede, ¿no es cierto? Sobre todo los que tienen experiencia en lo que es ejecución de obra, ¿ya?, pública. Eso no sucede, ¿no es cierto? Una ocurrencia muy común en la ley de contrataciones es ¿ok? Ahora, ¿por qué en los Panamericanos se hizo aquello? Se hizo aquello, ¿no es cierto? Se hizo aquello porque a la par se establecieron mecanismos, ¿sí? Mecanismos para propender a que la ejecución de la obra se haga en el plazo, ¿ya? Entonces, eso, digamos, constituye una experiencia que les comento de manera individual de implementación de prácticas colaborativas. Al día de hoy existen otras, sí, ya ustedes lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Corresponde a todo lo que concierne construcción con cambios, ¿no? A la reconstrucción con cambios. Y no se está tratando de implementar, ¿no?, para la construcción de la línea 3 y línea 4 del Metro de Lima. ¿Sí? Ahora, estas tres experiencias, ¿no es cierto?, los Panamericanos, reconstrucción con cambios y pronto la línea 3 y línea 4 del Metro de Lima, ¿ya?,
se están realizando dentro de un entorno adicional que son los contratos gobierno a gobierno. ¿Ya? ¿Ok? Pero no quiero que confundan, ¿no es cierto?, el contrato gobierno con los contratos colaborativos. ¿Sí? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. El canal de conducción, al día de hoy, por temas circunstanciales, en el Perú, ¿sí?, el canal de conducción, por aspectos circunstanciales, en el Perú, de las prácticas colaborativas, ¿sí?, son los contratos gobierno a gobierno. Pero no es que sea una connotación propia, única, ¿no es cierto?, esencial de los contratos gobierno a gobierno. ¿Ya? Entonces, se está optando por las contrataciones gobierno a gobierno como el canal de conducción de las virtudes de los contratos colaborativos, pero no es que sea privativo de ellos. De hecho, lo que se espera, ¿no es cierto?, es que se establezca prácticas colaborativas en la ley de contrataciones en los próximos cambios que ya les comenté. Y como ustedes comprenderán, los contratos de obra pública bajo la ley de contrataciones no se realizan bajo la modalidad de gobierno a gobierno. De hecho, existen prácticas colaborativas, ¿no es cierto?, sin necesidad de que la agencia de gobierno de extranjeros, ¿no es cierto?, implemente una oficina de gestión de proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede mucho con la aplicación de contratos de endeudamiento público, ¿no es cierto?, en que la gestión prácticamente recae en el sector público peruano, pero solamente que lo hace tomando como referencia, aplicando, ¿no es cierto?, digamos, los lineamientos del ente cooperante, tipo BID Banco Mundial, ¿no? Vamos a hacer un símil, ¿no es cierto? Bajo la lógica de un contrato de cooperación tipo BID Banco Mundial, el BID Banco Mundial no hace el proceso, lo hace la gestión pública peruana, ¿no? En el caso de los contratos gobierno a gobierno, sí, la oficina de gestión de proyectos monitorea, pautea, ¿no es cierto? Y lleva a cabo la selección, ¿sí?, de los. Claro, la ejecución se va a realizar, ¿no es cierto?, con la gestión pública peruana, pero la selección recae, ¿no es cierto?, en la agencia de gobierno que tiene la responsabilidad. En los contratos, ¿no es cierto?, bajo ente cooperante, eso no sucede, ¿no? Ellos te dan el entorno, te dan el marco y la gestión pública peruana lo ejecuta. Pero ambos son manifestación de contratos colaborativos. ¿Ok? Entonces, por eso digo, no vayan a pensar ustedes que los gobierno a gobierno, ¿no es cierto?, o G2G o G2G, ¿no es cierto?, digamos, tienen como esencia, ¿no?, exclusiva y excluyente de las prácticas colaborativas. Eso no es así. Ya no es así. Ahora, digamos, las prácticas colaborativas, vamos a decirlo en términos muy sencillos, ¿no es cierto? Porque en muchos, ¿qué es lo que sucede a veces, ¿no es cierto? Se dice con mucha regularidad, ¿ya? Se dice con mucha regularidad que la ley de contrataciones propende una lógica adversarial entre las partes vinculadas a la ejecución del contrato. Como quien dice, la ley de contrataciones no es colaborativa. Eso no es exacto. ¿Ya? Eso no es exacto. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo de línea 1 Metro de Lima, línea 2 del Metro de Lima. La línea 1 del Metro de Lima se realizó 100% bajo la ley de contrataciones. Se le hizo tan solo una adecuación al concurso de precios, al concurso de oferta de precios unitarios, pero 100% fue bajo la ley de contrataciones. 100%. Y la obra acabó a tiempo. Y la obra acabó a tiempo y se inauguró a tiempo. ¿Ya? Y vamos al otro lado, ¿no es cierto?, que es la línea 2 del Metro de Lima. El mismo proyecto, ¿ah? Solamente que un tramo distinto. La línea 2 del Metro de Lima
no se hizo bajo la ley de contrataciones, sino que se hizo bajo la modalidad de asociación público-privada. ¿Mm? Que se entiende que es otra forma de gestión de obra, pero que se entiende que es una forma mejor que la de obra pública. Es una de las APPs más caras que tiene el Perú al día de hoy. Y tiene 3 años de atraso. ¿No? Tiene 3 años de atraso. Ya al día de hoy tiene 3 años de atraso. Entonces, digamos, ¿qué es lo que quiero decirles? Como ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, de ese ejemplo palpable, ¿no es cierto? Es un ejemplo que podemos tomarlo muy bien en retrospectiva, ¿sí? No es la ley, son los operadores, ¿no? Entonces, eh, la ley, el marco APP, los contratos colaborativos bajo un entorno de convenio de deuda, los contratos cooperativos bajo un entorno de gobierno a gobierno, señores, son herramientas. Son herramientas. Y si bien todas las herramientas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Tienen ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Como puede ofrecer una ventaja y desventaja tener un martillo más grande o un martillo más pequeño, ¿sí? Tener un desarmador más grande que tener un desarmador más pequeño, que tener un desarmador punta estrella a tener un desarmador que no es punta estrella, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas, absolutamente todas. Ninguna es una panacea, ninguna es una varita mágica, pero como ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Lo esencial, ¿sí? Es también quienes usan las herramientas. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, tan importante como la herramienta es el operador de la herramienta. De eso sí ténganlo presente, ¿ya? Y lo que ocurre es que la ley de contrataciones no es que te diga anda al arbitraje, no es que te diga pida ampliación de plazo, no es que te diga pida adicionales. Lo que hace como herramienta es establecer el procedimiento en caso que, pero no te dice que lo hagas. No te dice que lo hagas. Tampoco te dice que no hagas control de plazo, tampoco te dice que no hagas control de costo. ¿Sí? Bajo este hay contratos que tienen 4 ampliaciones de plazo y contratos que han tenido, lo que he visto en la práctica, 170 ampliaciones de plazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno a 4 y por qué el otro 170? Señores, la diferencia es la gestión. La diferencia es la gestión. ¿Ok? Por eso digo, tan importante como la herramienta es el operador. Y en cuanto al operador, tan importante es el conocimiento del operador como la actitud del operador. ¿Sí? Y en esta última parte, en cuanto a la actitud del operador, sí, en el caso de lo que son los contratos colaborativos, ¿no es cierto? Se deja muy en claro en los contratos. ¿Ya? Se deja muy claro en los contratos que, digamos, las partes están obligadas a trabajar en relación el logro del objetivo del proyecto. ¿Ok? Y vamos a decir en términos muy sencillos, ¿no es cierto? En el entorno de un contrato colaborativo, se establecen mecanismos, ¿sí? Que tienen muy poco de filosóficos, sino que tienen mucha connotación práctica, de mucho cable a tierra, de lo que implica, ¿no es cierto?, ver a la contraparte como un socio, ¿sí? Como un socio, ¿ok? Y no verlo como una contraparte de quien desconfías y a quien tienes que castigar ante el menor incumplimiento. Que eso sí sucede con la ley de contrataciones, pero no porque la ley de contrataciones lo propenda, sino por el ánimo
del operador. ¿Sí? Entonces, a ver, señores, por eso le digo, digamos, en la ejecución de un proyecto, tan importantes son como las herramientas, como los operadores, y dentro de los operadores, ¿no es cierto?, la formación del operador y la actitud del operador. ¿Ya? Entonces, la forma, ¿no es cierto?, de cómo encaramos la labor. Yo puedo ser una persona muy capacitada, pero si voy a hacer una gestión cuidándome de la Contraloría, más allá de lo que corresponde, lo único que voy a hacer lo único que se va a traducir es en una gestión medrosa. Y como ustedes comprenderán, respecto del perfil profesional, pues hay algo que no está alineado. Es una persona muy capacitada, una persona que sabe mucho, pero es una persona que no asume. Ojo, no estoy diciendo que no asuma, no estoy diciendo que se trate de asumir cosas que no son, sino que tiene temor de asumir hasta lo que es, o lo que se puede. ¿Está claro? Entonces, eh, eso sí sucede, ¿no es cierto?, dentro del marco de la ley de contrataciones. Repito, por la ley de contrataciones, no. Por la ley de contrataciones, no. Porque la ley de contrataciones no le dice al funcionario, cuídate, ¿no es cierto? Cuídate de la auditoría, ¿no es cierto? La ley de contrataciones no te mete miedo, ¿no? Eso no hace la ley de contrataciones. La ley de contrataciones es una caja de herramientas. Depende cómo se use la herramienta y depende, ¿no es cierto?, de la actitud con la que tienes que utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, tú puedes ser una persona que sabe cómo usa el martillo, pero si no quieres usarlo, ¿es un problema de la herramienta o del operador? Por otro, este, sabes que tienes que utilizar un martillo, sabes que lo contundente es un martillo, pero tú dices, no, mucha bulla, no, vamos a hacerlo pues con una piedra, menos bulla. Eso es el operador, no es la herramienta. Entonces, es un poquito ese aspecto. ¿Ok? Entonces, para redondear esta primera parte, ¿no? Importante es que estén atentos a la versión normativa. ¿Sí? ¿Cuál es la versión normativa aplicable al contrato? La versión normativa aplicable al contrato es la versión vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección. Y la segunda idea es que ustedes tengan presente que el sistema de ejecución de obra mayormente regulado en la ley de contrataciones es el de expediente, licitación, obra, lineal, segregado. ¿Ok? Y que, digamos, prontamente va a haber algún cambio adecuando, ¿sí? Adecuando la ley de contrataciones a lo que de manera individualizada se ha hecho ya con otros proyectos, ¿no?, del caso. Pero también, ¿no es cierto?, dejar en claro que el tema, si es que no han ido bien, ¿no es cierto?, si han tenido ustedes malas experiencias en la ley de contrataciones, no es para que le echen la culpa a la herramienta, ¿ya? No es para que ustedes le echen culpa a la herramienta, ¿ok? Digamos, sino ya entra a lo que corresponde al ámbito de la gestión, ¿ok? ¿Sí? Reitero, el ejemplo que les dije, la línea 1 del Metro de Lima, una obra que se hizo dentro de los parámetros de costos aceptables y dentro del plazo. Y el otro ejemplo, la APP, que se entiende internacionalmente que es una forma muy adecuada de propender la promoción de la inversión privada, ¿no es cierto?, compartiendo riesgos, ¿sí?, con el Estado, con el Estado concedente. Vean ustedes que tienen 3 años de atrás, ¿no? Entonces, hay otras cosas adicionales y tan importantes como la herramienta que se utiliza, ¿ya? ¿No? Entonces, vamos a decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una maravilla de la ingeniería, una maravilla de lo que es, una maravilla de lo que tiene, una maravilla en lo que corresponde tanto a topografía como a hidrología, que es Machu Picchu, es una maravilla del mundo. Y se hizo sin línea amarilla. ¿Se usó alguna excavadora? ¿Se usó alguna niveladora? ¿Se utilizó alguna retroexcavadora? No.
Y ahí está, ¿no? Entonces, vuelvo a indicar, y no había contrato colaborativo en esa época. Los incas no pidieron, ¿no es cierto?, un G2G con los mayas o con los... ¿no? Entonces, ahí vean el tema. Más importante que la herramienta, o tan importante como la herramienta, es la capacidad del operador y la actitud del operador, ¿no? Entonces, eso sí, subrayo, ¿ok? Ok, bueno, ya entrando un poquito ya a la parte pura y dura normativa, bueno, considerar que estos públicas deben tener algunas cláusulas importantes, obligatorias, ¿no? Que es la cláusula de garantías, la cláusula anticorrupción, la cláusula de solución de controversias y la cláusula de resolución de contrato. Garantías, ustedes saben que mayormente las principales garantías en un contrato de obra son la garantía de fin cumplimiento y la garantía de adelantos, ¿no? En caso de adelantos, adelanto directo y adelanto de material, ¿no? Entonces, eso se regula. ¿Han habido algunas adecuaciones en este tiempo de la pandemia? Sí, claro, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto ya lo que corresponde a lo que concierne al trámite de las ampliaciones excepcionales de plazo. Se ha permitido, ¿no? Se ha permitido a los contratistas solicitar a fin de tener financiamiento para la ejecución de las obras. Toda vez, claro está que, como ya lo indiqué, la ejecución de las obras es considerada o no ha sido considerado como una actividad esencial durante la cuarentena. ¿Sí? Durante la cuarentena. Ojo, durante la cuarentena. No digo durante la pandemia. Esa es otra cosa que ustedes tienen que ver, ¿no es cierto? Según lo que piensas, haces. ¿Ok? Debemos decir, durante la pandemia. Señores, lo que hemos estado es en cuarentena. La pandemia sigue. ¿Sí? La pandemia sigue. ¿Ok? Entonces, y saben ustedes perfectamente que ese tema de la pandemia es un tema de cuidado diario. Es un tema de día a día. ¿Ok? Entonces, durante el tiempo de la cuarentena, ¿ya? Porque aún estamos en pandemia, ¿sí? Se ha permitido a los contratistas solicitar, digamos, garantías adicionales, perdón, solicitar financiamientos adicionales contra los que se tenían que expedir las garantías correspondientes, ¿ya? Luego, la otra cláusula importante, ¿no es cierto?, es la cláusula anticorrupción, ¿no? Y en este punto, ¿no es cierto?, es una variación, ¿no? Es una obligatoriedad que se estableció, vamos a decirlo, se estableció en la ley 30225, sino en el decreto legislativo 1341. ¿Ya? ¿Qué implica la cláusula anticorrupción? La cláusula anticorrupción es la obligación contractual de denunciar, ¿sí? De denunciar cualquier tentativa o comisión de corrupción. Es una obligación contractual. No es que si lo ves, lo pasas por agua tibia, porque ¿quién se va a dar cuenta quién se va a dar cuenta que te diste cuenta? Es la obligación contractual de denunciar el acto de corrupción, así sea a nivel tentativa. ¿Ya? Así sea a nivel tentativa. Y obviamente, ojo, esto es para los que de repente trabajan para empresas contratistas, no sé si hayan gente que trabaja para empresas contratistas, ¿no es cierto? En el caso correspondiente, si se llega a detectar, a determinar que no existe la denuncia, puede implicar la resolución del contrato. Vean el efecto, ¿no? Contractualmente, digamos, hasta lo que tenías que denunciar, ¿ya? Entonces, eso. Otra idea importante en este punto para no detenernos es qué cosa es corrupción. Ya, normalmente tenemos sí una idea de lo que es corrupción, ¿no es cierto? Pero esa idea que tenemos de corrupción no es una idea suficiente de corrupción, ¿sí? Es claro, ¿no es cierto? Es claro, sí, tenemos una idea más o menos de lo que es corrupción, pero no es
toda la gama de corrupción que puede existir. Me explico. ¿Cuál es la idea de corrupción que tenemos? La idea de corrupción que tenemos, claro, es el tipo de corrupción probablemente más típico, es el de la coima, que jurídicamente se llama cohecho, ¿no? ¿Pero es la única forma de corrupción? No, no es la única forma de corrupción. Eh, la, la corrupción tiene varias aristas. La primera de ellas puede ser, vamos a empezar por lo obvio, puede ser en dinero o en especie. ¿Ya? Puede ser en dinero o en especie. Eh, en dinero, bueno, el fajo de dinero. En especie, te doy un carro, ¿no? ¿Te está dando el dinero? No, te está dando el carro. Puede ser eh, para beneficio propio o de tercero, ¿no? Por ejemplo, si una cosa es, por ejemplo, pedir un beneficio, ¿no es cierto? Que el funcionario pide un beneficio para su directo beneficio, ¿no es cierto? ¿Sí? El carro es para él, está su nombre, o le dan el dinero y él lo utiliza. Pero puede ser para un tercero, ¿no? Digamos, tú dices, no, no, a mí no, yo no recibo nada, ¿no es cierto? Pero denle a mi esposa, ¿no? No, no, yo no recibo nada, ¿no es cierto? Yo soy correcto. Pero en todo caso, si quieres algo, dáselo a mi esposa. Y se pone el carro a nombre de la esposa o se le da el dinero a la esposa. Esa es otra forma de corrupción. No necesariamente tienes que recibirlo de manera directa. Otra forma es haberlo recibido o haberlo pedido, ¿no? Claro, una cosa es decir, no, pero yo no pedí nada, él vino y me dio. Para efectos jurídicos es lo mismo. Para efectos jurídicos es lo mismo, ¿no? No, pues es que yo no pedí nada, él vino y me lo dio, ¿no es cierto? Y yo no voy a ser tonto para no recibir. No, igual, es lo mismo. No tienes que haberlo pedido. Pudiste haberlo, digamos, recibido, ¿no? Otra cosa, puede ser en tentativa o puede ser consumado, ¿no? Tentativa se hace pues todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo lo correspondiente para el pago de la valorización, ¿no? De prestaciones no ejecutadas, ¿ok? Y se paga la prestación no ejecutada, ¿sí? Ya está, digamos, en vía de consumación, pero, digamos, todavía no recibes. No puedes decir que no hubo corrupción porque no recibiste. Está la tentativa aprobada. ¿Claro? Entonces, tienen esas cuatro variantes, se los estoy comentando en términos sencillos, pero se los comento para que no crean, ¿no es cierto?, que existe tan solo una forma. Si se dan cuenta, en este corto tiempo les he descrito 8 formas. ¿Ok? Puede ser en dinero en especie, puede ser en beneficio propio o beneficio ajeno, puede ser recibir y dar, puede ser en tentativa o consumación, ¿no? Entonces, estén al tanto un poquito de eso. Y le digo esto porque, no porque son cosas que tienen que ustedes que considerar a efectos de valorar el cumplimiento de la cláusula anticorrupción. ¿Ya? ¿Sí? Luego está la solución de controversias. Bueno, la ejecución de las obras, ¿sí? Ustedes saben que es una actividad bastante riesgosa y susceptible de, de que incurran controversias. ¿Y cómo se resuelven estas controversias? Estas controversias se resuelven, digamos, a través de 3 formas, ¿no? La conciliación, la junta de resolución de disputas y el arbitraje, ¿no? Entonces, la conciliación, las tres, a ver, hasta el 10-17, conciliación y arbitraje. 32-25, conciliación
arbitraje y junta de resolución de disputas. Dentro de estas, la conciliación es facultativa, la junta de resolución de disputas facultativa, ¿no? Y el arbitraje obligatorio. En el 1341, conciliación facultativa, junta de resolución obligatoria, junta de resolución de disputas potestativo y arbitraje obligatorio. 1444, conciliación facultativa, junta de resolución de disputas facultativo, pero a partir del 1 de enero de 2020, para contratos por encima de 20 millones, obligatorio. ¿Sí? Y había un último cambio hace unos pocos días, ¿no es cierto? En el sentido de que se faculta a las entidades implementar la junta de resolución de disputas independientemente de la versión normativa aplicable de la 3225, ¿no? Así hayan iniciado los contratos de ejecución de obra. Entonces, si tú firmaste un contrato de ejecución de obra bajo el 1341 y no pactaste la JRD, ahorita, 13 de septiembre de 2020, si deseas, puedes implementar una junta de resolución de disputas aún con el contrato bajo el 1341 y ya se haya iniciado. Si se trata de una ley 30, de un contrato bajo la primera versión 3225 y convocaste un proceso de selección, adjudicaste un contrato y no colocaste junta de resolución de disputas, al día de hoy, 19 de septiembre de 2020, si deseas, puedes pactar una junta de resolución de disputas para un contrato que suscribiste en el 2016. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ese tema, ¿no es cierto?, en la solución de controversias en obra. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tienen ese aspecto. ¿Sí? Y bueno, tienen la necesidad, ¿no es cierto?, de colocar la asignación de riesgos, ¿no?, como una cláusula obligatoria de la ley de contratación. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bueno, tenemos acá algunos requisitos para la suscripción del contrato, ¿no? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Digamos, son requisitos propios para la firma del contrato de obra, ¿ya? Que no se solicita para el caso de bienes y servicios, sino únicamente para el caso de obra. Por ejemplo, tenemos el hecho de que el contratista tiene que presentar su capacidad libre de contratación, ¿no? Recordemos que el Estado peruano, por la enorme trascendencia que tiene la ejecución de las obras, con los contratistas de obra, ¿sí?, con los proveedores de obra, trabaja con un criterio de medición que se llama la capacidad máxima de contratación. ¿Ya? La capacidad máxima de contratación es como una línea de crédito que te da el banco, ¿no? Tú usas esa línea de crédito, ¿no es cierto? Y te queda un saldo. ¿Cómo se llama ese saldo? Capacidad libre de contratación. Entonces, cuando tú ganas un procedimiento de selección, un contrato de ejecución de obra, tienes que llevar para la firma del contrato la constancia de que tienes una línea de crédito todavía, ¿no? Recuerden que la línea de crédito es uno de los instrumentos sumamente importantes para el sistema financiero. ¿Ok? Y la línea de crédito depende de una ponderación de muchas variables. ¿Ok? Lo mismo sucede con el ámbito de la obra pública. El Estado peruano confía en que puedes ejecutar obra. Y para darte esa capacidad máxima de contratación, pondera una serie de variables, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ejecutar una obra para el Estado peruano. Ejecuta una obra para el Estado peruano aquel que tenga un crédito que el Estado peruano da. Así como ustedes pueden contratar o pueden usar una tarjeta de crédito porque el banco confía, ¿no es cierto?, en ustedes con ocasión de una evaluación que ha llevado en su momento. En el Estado peruano sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Luego, bueno, tienes que llevar el programa de ejecución de obra, ¿no?, que en términos sencillos implica la programación en cuanto tiempo, ¿no?, el factor tiempo.
y el calendario de avance de obra valorizado, que es el factor costo, ¿no? De vectores importantes en la ejecución de la obra, pero dos de los vectores más importantes es tiempo y costo. Tiempo, cómo programas la ejecución de las partidas. Costo, cómo evoluciona el costo conforme va avanzando la ejecución de la obra. ¿Sí? ¿Sí? Luego el calendario de adquisición de materiales, el calendario de utilización de equipos, ¿sí? El análisis de costos unitarios, ya, el análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales, que da origen a la oferta. ¿Sí? A ver, señores, todas las obras tienen como propósito transformar materia. ¿Ya? Me explico. En una zona, en un pasivo minero, ¿hay que transformar la naturaleza? Claro que sí. ¿Hay una transformación física? Claro que sí. La ejecución de un colegio, vas a ampliar un colegio. Antes habían 2 pabellones, ahora vas a tener 3 y un auditorio. ¿Se transformó? Hubo transformación. Antes, donde tan solo había vías para circulación vehicular, ahora hay un viaducto para la circulación de un tren. ¿Se transformó el entorno? Claro que sí. Entonces, en una obra siempre existe en una obra pública, ¿sí? Existe siempre una transformación física del entorno. ¿Ya? Es ineludible eso. Su materialización física es innegable. Y obviamente para una transformación física requiere materiales e insumos. Es importante llevar un adecuado control del calendario de materiales e insumos. Luego está, digamos, obviamente se utiliza equipo, ¿sí? Se utiliza equipo, ¿sí? Y un componente muy importante, ¿no es cierto?, es lo que se denomina el análisis de costos unitarios, partidas y detalle. ¿Ya? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Como ustedes comprenderán, toda transformación física implica llevar a cabo una serie de secuencias de transformación. ¿Me explico? Vamos a poner un ejemplito. Ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, tienen una pared, ¿no es cierto? Tienen una pared y ustedes han considerado importante, ¿no es cierto?, colocar un gavetero flotante en la pared para guardar cosas. Entre ver la pared vacía y ver la pared con el gavetero flotante, ¿ha tenido que pasar cosas? Claro que sí. Primero, medir la pared. Medí el espacio que quiere. Primero medí la pared, ¿no es cierto? Segundo, medí el espacio, el tamaño del gavetero en la pared. Segundo, comprar el material. Perdón, ver el material, escoger el material, comprar el material, cortar el material e instalarlo y acabados. ¿Ya? Ustedes verán ahí que existe un conjunto de actividades, ¿no? Un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Esto extrapolémoslo a la obra pública. Una obra pública también tiene un conjunto de actividades, ¿no? Donde no había un colegio, ahora lo hay. ¿Okay? Donde no había un hospital, ahora lo hay. Donde no había una generadora eléctrica, ahora lo hay. O la que había se amplió, ¿no? Entonces existe desde la situación antes de la ejecución hasta la situación post ejecución, existe una serie de actividades físicas. Cada una de esas actividades físicas se determinan y se costean. ¿Cómo se llama el costeo de cada una de esas actividades físicas? Se llama análisis de precio unitario. Cada una de esas actividades físicas se llama partida. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, la actividad, ¿no es cierto?, de medir el tamaño del gavetero en la pared es una partida.
¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo. ¿Sí? ¿Tiene un costo por qué? Porque utilizo personal y utilizo material. Mi regla, mi cinta métrica o lo que fuese. ¿No? ¿El pago de ese personal tiene un costo? Sí. La puesta a disposición de ese material, ¿no? Para el beneficio del servicio, ¿tiene un costo? Claro que sí tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Cada una de las actividades, cada una de las actividades se llaman partidas. Y cada una de esas partidas tiene un análisis de precios unitarios, donde se determina el costo de cada una de ellas. Y el costo de cada una de ellas está integrado por lo que es personal, material y equipo. ¿Ya? Entonces, ahí tiene ese aspecto. Y están los gastos generales, ¿no es cierto? El gasto general, ¿sí? El gasto general forma parte, ¿no es cierto?, de aquellos costos que asume el empresario, constructor, para construir la obra. Son aquellos costos que no se evidencian en la obra, no se plasman en la pared, pero en los cuales se tiene que hacer, ¿no es cierto? Se tiene que hacer este, eh, para tener la pared. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. A la persona que yo contrato, ¿no es cierto? Imagino que sea una empresa. La persona que yo contrato para que me implemente una cocina, ¿no? Por ejemplo, digamos, el resultado va a ser los gaveteros de la cocina. Lo notorio y lo obvio es el personal que vaya a poner los implementos en la cocina. Pero hay un costo que no se evidencia en la cocina, probablemente. El costo, por ejemplo, de la secretaria. El costo del diseñador. Esa cocina tiene que ser diseñada antes de que sea puesta, ¿no? Entonces, eso forma parte de lo que se llaman gastos generales. El costo de traslado de los materiales, de repente ha sido un taxi, de repente ha sido su vehículo propio, ¿no? Y ha tenido que gastar combustible en el transporte, tanto para recoger el material, llevarlo al taller, del taller al lugar de instalación, y del lugar de instalación cuando se regresa. Son costos, ¿no es cierto?, que como no se evidencian en la cocina, pero que se ejecutan, ¿no? Entonces, esos costos que no se materializan en la obra, pero que se ejecutan, se llaman gastos generales, ¿no? Entonces, pide un desagrego de gastos generales. ¿Sí? Bien, entonces, una particularidad que tiene la ejecución de la obra pública es que existe una diferencia entre la fecha de suscripción y la fecha de inicio. A diferencia de lo que ocurre con los bienes, eh, la, la, la regla general de inicio es que el contrato comienza a surgir efectos desde el día siguiente de la suscripción. Esa es la regla general. Hay excepciones, que generalmente depende de las partes, pero como regla general empieza la ejecución luego del día siguiente de la suscripción. En el caso de la ley de contrataciones, no es así. En el caso de la ley de contrataciones, se firma aquí y siempre el inicio de la ejecución es diferido. ¿Hasta cuánto tiempo se difiere? Se difiere hasta 15 días después de la suscripción. ¿Ok? Y en esos 15 días posteriores a la suscripción, la entidad tiene que cumplir un conjunto de requisitos. Vamos a decir en términos simples. Así como el contratista tiene que cumplir requisitos para la firma del contrato, luego de firmado la entidad tiene que cumplir una serie de requisitos para que se inicie la ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces, estos requisitos para el inicio de la ejecución de la obra, ¿no es cierto?, están señalados en esta diapositiva. ¿Cuáles son estos requisitos que tiene que cumplir la entidad? Bueno, primero, indispensable decirle a la entidad, decirle al contratista quién es el inspector o el supervisor.
¿no? Recuerden ustedes que el propietario tiene el derecho de la supervisión de la supervisión de la ejecución, ¿ya? De escoger a alguien que tenga el perfil técnico y expertise del caso para verificar que el contratista esté ejecutando lo que se le ha pedido. Entonces, bueno, tienen ustedes que la entidad tiene que designar al inspector. La entidad, ¿no es cierto?, tiene que haber hecho entrega parcial o total del terreno, tiene que haber entregado los materiales e insumos en caso haya asumido esa obligación, tiene que haber entregado el expediente técnico de obra completo y tiene que haber desembolsado el adelanto directo, ¿no? Entonces son requisitos que tiene que cumplir el dueño de la obra para que esta obra se inicie. Bien, bueno, ¿qué sucede si es que la obra va a iniciar dentro de los 15 días siguientes a la suscripción? Las partes tienen la posibilidad de diferir el inicio del plazo de ejecución. Si es que existen circunstancias que ameriten suspender el inicio de la ejecución, las partes pueden pactarlo. Un ejemplo muy sencillo. Ya estamos cerca del periodo de las lluvias, ¿no es cierto? Como ustedes comprenderán, las entidades no han podido convocar sus procesos durante casi 4 meses. Lo han tenido que convocar luego de levantar la cuarentena. Imaginemos que al día de hoy imaginemos que al día de hoy se convoca un proceso de selección que ha debido de convocarse en abril o mayo. Se adjudica en noviembre lo que ha debido de adjudicarse en julio. Pero ya para noviembre y el contrato se firma en diciembre. Y en diciembre estamos en época de lluvias. ¿Conviene iniciar la ejecución de las obras en época de lluvias? Sí, no. En el caso que las entidades valoren junto con los contratistas no iniciarlo, se podrá diferir el inicio de la ejecución. Obviamente, no es que tengas que diferirlo de manera automática. Tendrás que valorar, ¿no es cierto? Tendrás que valorar una serie de motivos, aparte del climático, el tema presupuestal. ¿Cuánto tiempo va a durar la época de lluvias? 2, el impacto social. ¿Quién es el público beneficiario? ¿No? Vamos a tener que, digamos, valorar también cuál es el impacto en el conjunto de ciudadanos destinatarios o beneficiarios de esa obra, ¿no? Otro, la oportunidad para la cual requiere la obra. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿De qué sirve haber contratado a un conjunto de constructores que hagan las instalaciones de los panamericanos si no terminan para cuando ésta tiene que realizarse? ¿De qué te sirve construir una vía panamericana si no lo vas a terminar para los panamericanos? ¿De qué te sirve construir una pista de tiro si es que no está construido para la época en la que tienen que haber los panamericanos? Ojo, digamos, esa es una valoración muy importante. En el caso concreto, recuerden pues que casi se retira la sede, casi se retira a Perú como sede de la pandemia. No, hubo ese riesgo. Entonces, ¿es posible diferir el inicio de la ejecución de la obra? Sí, pero bajo el conjunto de la valoración de una serie de factores. ¿No? Bien, luego entramos en lo que es ampliación de plazos, ¿no? Para un poco tratar lo que está colocado en el temario que me han solicitado, ¿no? Existe una serie de motivos por los cuales se puede ampliar el plazo, ¿ok? Los motivos por los cuales se puede ampliar el plazo corresponde a los atrasos y paralizaciones por causas no imputables al contratista, ¿sí? Pueden haber huelgas, ¿no es cierto? Perdón, atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, pueden ser por huelgas. Otro motivo puede ser porque se apruebe la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiera otorgado. C, cuando es necesario que un adicional, cuando es necesario un plazo adicional para ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios, ¿no?
Entonces son los tres motivos por los cuales se puede ampliar el plazo de un contrato de obra, ¿ya? Entonces, primero trazos y paralizaciones, cuando se apruebe la prestación adicional y cuando sea necesario un plazo adicional para ejecutar metrados. Eh, para decirlo en términos muy sencillos, ¿qué tienen en común esas tres causales de ampliación de plazo? Estas tres causales de ampliación de plazo tienen en común que son razones no imputables al contratista. No imputables al contratista. Ejemplo, una huelga. ¿Es imputable al contratista? En principio no. ¿Ya? En principio no. Digo en principio porque, digamos, pueden suceder algunas cosas en el camino, ¿no es cierto? ¿Sí? Que terminen virando las circunstancias hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por si hay una huelga, si hay una huelga del sindicato de construcción civil, ¿no es cierto? De la Confederación de Construcción Civil, porque quieren mejoras, ¿no es cierto? Porque quieren mejoras en los jornales diarios de los operadores a nivel nacional. Eh, bueno, eso no es culpa del contratista, ¿no? Pero si, por ejemplo, me hace la huelga el personal que ejecuta la obra porque el contratista no pagó los jornales. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, en principio no, pero en concreto se verá luego, ¿no? Bloqueo de carretera. Digamos, existe pues un baguazo, un andaboilazo, ¿no es cierto? Eh, no va a ser responsable el contratista, ¿no? Más aún si ese bloqueo de carreteras es por protestas, ¿no es cierto? Yo estoy construyendo una obra civil, pero las protestas son porque la población se opone a la construcción de un yacimiento minero. Que tiene que ver mi obra civil con la protesta vinculada al yacimiento minero. Ahí es otra cosa, ¿no? En principio no. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, me bloquean el acceso a la obra los miembros de la comunidad que me alquilaron la maquinaria, pago que no les hice, a pesar de que esa maquinaria la utilicé en la obra. Ya, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que se trata es que sean motivos causales que no sean imputables al contratista. Ahora, estamos hablando de una inimputabilidad primigenia, pero a la hora de la hora va a depender del contexto, ¿no? ¿Sí está clara la idea? Entonces ahí tienen ese punto. ¿Sí? Luego, otro aspecto aquí es cuando se apruebe la prestación adicional de obra, ¿no? Claro, estamos hablando de una adicional de obra que requiera ¿sí? Que requiera que se ejecute más prestaciones, ¿ya? Que se requiera que se ejecute más prestaciones, ¿sí? Este, eh, por decirlo, así, ¿no? Eh, la ejecución de la obra contempla, ¿sí? Contempla la ejecución de un viaducto de determinado diámetro. Pero con ocasión del niño costero, ¿sí? Con ocasión del niño costero, se determinó pues que el diámetro del viaducto era insuficiente. Así que el viaducto hay que hacerlo pues, más grande, ¿no? Entonces, tienen otro ejemplo. Y hacerlo más grande y el redimensionamiento de las partes aledañas va a cambiar, pues claro que sí, y eso va a implicar más tiempo, es posible que sí, ¿no? C. Cuando se requiera un plazo adicional para ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios.
Esto es muy sencillo, ¿no es cierto?, bajo el siguiente punto de vista. Ustedes saben que en el contrato de precios unitarios, ¿no es cierto?, la ejecución de metrados adicionales no son adicionales. ¿Ya? Ustedes saben que en un contrato de precios unitarios lo que se hace es se paga lo que se ejecuta. ¿Ok? Se paga lo que se ejecuta, aquello que está programado a ejecutarse. Ejemplo, yo voy a construir una carretera. Ejemplo típico de carretera, el sistema de contratación es el precio unitario. ¿Qué sucede en este punto? En este punto sucede lo siguiente. Hace un mejoramiento del suelo. ¿Sí? En el expediente técnico se establecía que el mejoramiento para la subbase tenía que ser de 30 centímetros. Pero ya en campo se ve que no va a ser 30 centímetros. Tiene que ser 50 centímetros. ¿No? Lo que tienes que excavar para mejorar, ¿está contemplado en el expediente original? Claro que sí. El mejoramiento del suelo. ¿Ok? Pero dado que era 30 centímetros de profundidad, tan solo eran pues, 10.000 metros cúbicos. Ahora que son 50 centímetros, tienes que excavar 1.800 metros cúbicos. Esos 800 metros cúbicos, ¿es adicional? No. No es adicional porque es un metrado que está contemplado en el expediente técnico. ¿Ok? Entonces, pero si tienes más tiempo para excavar esos 800 metros cúbicos, puedes pedir una ampliación de plazo. ¿Sí? Claro, entonces ahí tienen ese aspecto. ¿Bien? ¿Ok? Luego tenemos el esquema, el procedimiento de ampliación de plazo. El procedimiento de ampliación de plazo, pues es en términos de... El residente anota inicio y fin de la causal. ¿Sí? Luego el contratista, ¿no es cierto? Obviamente el residente tiene una participación importante en esto. El residente, ¿no es cierto? Como parte del contratista, ¿no es cierto? Elabora el expediente, ¿ok? Sustentándolo, ¿sí? En el plazo de los 15 siguientes, en el plazo de los 15 días siguientes de la causal de la indicación de la causal indicado en el cuaderno de obra. ¿Sí? Entonces, el primer paso, anoto el inicio de la causal en el cuaderno de obra, anoto el fin de la causal en el cuaderno de obra. 15 días después, ¿ya? 15 días después de señalado el fin de la causal, se hace la fundamentación de la causal ante el inspector o supervisor con copia de la entidad. El inspector o supervisor, ¿no es cierto?, tienen 5 días hábiles para realizar su informe, ¿sí? Para realizar su informe, para realizar su informe, para resolver y notificar su decisión, ¿sí? Para resolver y notificar su decisión. Desde el día siguiente de recibido el informe o de vencido el plazo que tenía el supervisor de su informe. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que entre el supervisor y el inspector hay 20 días hábiles. 5 días, ¿cierto? 5 días del supervisor y 20 días la entidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el contratista durante esos 20 días? El contratista durante esos 20 días lo que hace es esperar. Claro, mientras va ejecutando, ¿ah? Espera que se resuelva la ampliación de plazo. No significa que por esperar la respuesta deje de ejecutar. Va ejecutando. ¿Ya? Va ejecutando. Y el contratista, respecto a la ampliación de plazo, ¿ya? Sin perjuicio de que ejecute la obra, espera 20 días hábiles. ¿Ya? Si acaba esos 20 días hábiles, ¿sí? Si acaba esos 20 días hábiles, no recibe respuesta, se va a entender aprobado, perdón, se va a entender aprobado el plazo que aprobó el supervisor. ¿Ya? El plazo que aprobó el supervisor. ¿Sí? Salvo que el supervisor no se haya pronunciado. ¿Ok? Entonces,
Ahí tiene ese esquema. Yo, entonces, en otras palabras, yo como contratista presento el expediente de ampliación de plazo y mientras voy ejecutando, espero 20 días hábiles. Si vencido los 20 días hábiles no me responde la entidad, ¿sí? Se entiende aprobado la ampliación de plazo determinado por el inspector o supervisor. ¿Ya? Entonces, si durante los 20 días el supervisor pues, se pronunció sobre mi ampliación de plazo, yo como contratista pues, pedí 20, el supervisor dijo y la entidad no respondió, se entiende aprobado los 10. ¿Ya? Salvo que el supervisor no haya emitido pronunciamiento. Si en esos 20 días, ¿no es cierto?, el supervisor no emitió pronunciamiento alguno, y en consecuencia tampoco la entidad, ¿ya? Recién allí se aprueba la ampliación de plazo por la cantidad de días requeridas por el contratista. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, Gabriela, ¿cierto? No, doctor, no hay ninguna pregunta. Ya, ok. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, lo siguiente. Claro, el contratista espera 15 días hábiles, ¿no? Él desde aquí espera 15 días hábiles. Pero otra cosa es desde el frente de la mesa. Vamos a ponerlo así. El supervisor tiene 5 días para pronunciarse. 5 días para pronunciarse. Si el supervisor no se pronuncia dentro de los 5 días, por decir, sino que se toma 6, 7 u 8, imagino que se toma 7 días. Ojo, la entidad ya no tiene 15, la entidad tiene menos. Porque al frente, ¿quién está esperando? El contratista. ¿Cuánto tiempo? 20 días. No es que la entidad diga, mira, supervisor, tú te habrás demorado, pero mi plazo es mi plazo. Ya, si tú te demoraste es tu problema, ¿no? Yo tengo mis 15 días. No. Si el supervisor se pronuncia pasado su plazo, la entidad tiene que pronunciarse dentro de los 20 días que está esperando el contratista. Porque si se pronuncia fuera de plazo, si se pronuncia fuera de plazo, se va a entender aprobado el plazo que dijo el supervisor. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la entidad no puede asumir que si el contratista se demoró, la entidad tiene 15 días de todas maneras. No es así. Pongamos el otro caso. El supervisor es muy diligente. No se pronuncia a los 15 días, no se pronuncia a los 5 días. Se pronuncia al tercer día. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la entidad? No es que la entidad diga, ah, bueno, como te pronunciaste el tercer día, entonces yo tengo 17. No, la entidad tiene 15 días. ¿Ya? La entidad tiene 15 días. Entonces, en otras palabras, ante el hecho, el contratista sí o sí va a esperar 20 días, pero son 20 días máximo. Son 20 días máximo. Porque si el supervisor emitió su informe antes de los 5 días, la entidad tiene la obligación de pronunciarse dentro de los 15 días siguientes. ¿No? Imaginemos que sea X menos 5, ¿no es cierto? El plazo, digamos, será X menos 5 más 15. ¿Ya? Perdón, 5 menos X más 15. ¿Ya? Por su parte, si el supervisor se demora más tiempo, el contratista solamente va a esperar 20, con lo cual la entidad tiene que resolver en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, el contratista espera máximo 20. Puede que sea menos, ¿sí? Pero nunca más. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, sí, ahí tienen ese esquema. ¿Cuál es cuál es el efecto de una ampliación de plazo aprobada? El efecto de una ampliación de plazo aprobada es
que se da lo que se denomina el reconocimiento de los gastos generales. Y acá, digamos, este es un tema muy importante porque, al menos dentro de la ley de contrataciones, una materia controvertida común, típica, sumamente recurrente, son los arbitrajes por los mayores gastos generales. ¿Cuál es el concepto o la base de eso? La base del concepto es lo siguiente. Miren, cuando se hace la programación de una obra, la obra se programa para un costo dentro de un plazo. ¿Ya? Entonces yo voy a ejecutar una obra de 30 millones. Esos 30 millones tienen un costo directo, esos 30 millones tienen un gasto general. Tienen una utilidad, un IGB y un monto total. Imaginemos que esa obra, costeada en 30 millones, tiene que ejecutarse en un plazo previsto de 180 días. ¿Ok? 180 días. Es más, el contratista cuando presupuesta los 30 millones, lo presupuesta cumpliendo los 180 días, ¿no es cierto?, para ejecutar esa obra de 130 millones. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si la obra no se demora 180 días, sino 200? En primer lugar, hay un impacto en el tiempo. En segundo lugar, va a haber un impacto en el costo. Porque esos 20 días cuestan. Esos 20 días que no estaban mapeados, cuestan. ¿Qué cuesta? Cuesta, por ejemplo, cuesta servicios, luz, agua, teléfono, internet, ¿no? Cable. ¿Sí? Son 20 días de mayores costos. Cuesta porque el personal administrativo, ¿no? El auxiliar, la secretaria, el equipo profesional que no es de dirección, ¿no? Por ejemplo, el abogado, ¿no es cierto? ¿Sí? El abogado en campo, ¿no? O el abogado destacado, ¿no es cierto?, a la obra, son 20 días más de remuneración. Cuesta porque a esa persona, imaginemos que sea un campamento distante, ¿no es cierto?, tengo que darle no solamente su sueldo, sino tengo que también pues darle su alimentación, ¿no? Entonces, el impacto, ¿no es cierto?, de una ampliación de plazo es el reconocimiento de los gastos generales. Es el reconocimiento de los gastos generales. ¿Okay? Entonces, estos gastos generales propios de la actividad empresarial no se incluyen en la partida de costo directo, pero se tienen que asumir porque son gastos que ha asumido el propietario, el contratista de la obra, ¿ya? Para construir la obra a favor del propietario o del agente del propietario. Luego están, ¿no es cierto?, las ampliaciones de plazo. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto, ¿no es cierto?, en las ampliaciones de plazo? Bueno, entonces, acá, digamos, ¿cierto?, a un impacto en los gastos generales. Pero esos gastos generales son de dos tipos. Es un gasto general fijo y un gasto general variable. ¿Ya? ¿Qué es el gasto general fijo? El gasto general fijo es aquel costo en el cual se incurre con ocasión de la obra, ¿ok? Con ocasión de la obra, pero que se mantiene fijo independientemente del paso del tiempo. ¿Sí? Independientemente del paso del tiempo. Independientemente si la obra demora más tiempo o no. Vamos a poner ejemplos muy sencillos. Gasto general fijo, por decir. Costo de elaboración de la propuesta. Costo de elaboración de la propuesta. ¿Cuántas veces hay que elaborar la propuesta para la obra? ¿Al margen de cuánto dure?
una sola vez, ¿no? El costo de la elaboración de la propuesta va a variar si la obra se amplía de 180 días a 200, ¿no? Porque ya eso ya está elaborado. Se hace una sola vez. Otro ejemplo de gasto general fijo. La elaboración de los letreros. ¿Cuántas veces se hace un letrero para la obra? Así demora 500 días, una sola vez. ¿Cuántas veces voy a hacer el acondicionamiento para el inicio de la obra? Una sola vez. Claro, por el tema del COVID, eso mereció una excepción, ¿no? Porque había que adecuar para prever, ¿no es cierto?, el tema, para evitar, ¿no es cierto?, la propagación del virus. Pero fuera de esa excepción, que es una gran excepción, ¿no es cierto?, digamos, ¿cuántas veces instalas un campamento? Uno. ¿Cuántas veces desinstalas un campamento? Uno. Claro, entonces ahí tienen esos ejemplos. Y, digamos, por otro lado están los gastos generales variables. ¿Qué es esto? Lo que se reclama, ¿no es cierto?, en la ejecución, perdón, en materia arbitral. ¿Qué son los gastos generales variables? Los gastos generales variables son aquellos que están directamente afectados por el tiempo de ejecución. De tal manera que a más tiempo, más gasto general variable. A menor tiempo, menor gasto general variable. Ejemplo, pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Digamos, los sueldos de los ingenieros, del personal de dirección, los sueldos del personal profesional de apoyo, los alquileres de camionetas, los gastos de servicios, la compra de más útiles de oficina, costos financieros por las renovaciones. No por la obtención, sino por las renovaciones, ¿no? Entonces, tienen ese esquema, ¿ok? Bien, entonces, tienen eso. Luego tenemos, entonces, los gastos generales que se afectan por la ampliación de plazo son los gastos generales fijos o variables. Son los gastos generales variables, ¿no? Todas las ampliaciones de plazo conllevan reconocimiento del contratista de mayores gastos generales variables. No, ¿ya? Las ampliaciones de plazo que provienen de ejecución de obras adicionales no generan reconocimiento de mayores gastos generales variables. Entonces, eh, digamos, ¿todo mayor tiempo implica un mayor gasto general variable? No. Todo mayor tiempo no. Cuando se aprueba un adicional, ¿sí? Cuando se aprueba un adicional, ya el adicional contempla, ¿cierto? Contempla, ¿sí?, el mayor gasto para la ejecución del adicional. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud, pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? Entonces, bueno, como consecuencia de la ampliación de plazo se tiene que, pues, adecuar el programa de ejecución de obra, se tiene que actualizar el programa de ejecución de obra, porque el programa de ejecución, imaginemos, el programa de ejecución estaba programado a 180, ahora había una afectación de 20, entonces hay que adecuar el programa de ejecución de obra de 180 días a 200, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos otra situación importante que son los adicionales, ¿no? En términos sencillos, ¿qué cosas son los adicionales de obra? Los adicionales de obra son aquellas prestaciones no contempladas en el expediente técnico, ¿ya? Son aquellas prestaciones no consideradas en el expediente técnico, pero que resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista, ¿sí? Para dar cumplimiento a la meta prevista, ¿ok? Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el traslado. El traslado de material en el expediente técnico estaba colocado de tal manera que el volquete tiene que recorrer una distancia de 1 kilómetro, ¿no? Y se coloca como partida traslado material 1 kilómetro. Pero luego, ¿no es cierto?, la cantera se la lleva
¿no? ¿Sí? Y ahora se llevó parte de la cantera y ahora tienes que extraer material de una cantera que se ubica a 8 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿ha habido una afectación? ¿Ha habido una afectación de eso? Sí, claro, había una afectación de eso, ¿no? Porque tienes que pasar de trasladar material de 1 kilómetro de distancia a trasladar material que está a 8 kilómetros de distancia, ¿no? Con el ida y vuelta. En el ida y vuelta, en el primer caso eran 2 kilómetros. En el ida y vuelta, en el otro caso son 16 kilómetros. Eso eso implica un adicional en un contrato a suma alzada, convencionalmente, sí, implica un adicional. ¿Ok? Entonces, ¿y es importante ese adicional? Claro que sí, porque sin cantera, sin material, ¿qué obra voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí tienen pues ese esquema, ¿no? Eh, no todas las obras son adyacentes a la cantera, ¿no? Entonces, no todas las obras son adyacentes a la cantera. La cantera a veces está ubicada a una distancia, pues, mayor, ¿no? Entonces, bueno, tienen acá ustedes, ¿no es cierto?, que esos adicionales, ¿sí?, se pueden configurar, ¿no? Determinada la necesidad de su ejecución, ¿sí? La causalidad puede estar determinada por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, por deficiencias en el expediente técnico o por mayores metrados, ¿no? Bueno, digamos en el caso de mayores metrados, ¿sí? Ya hemos visto eso, que es la mayor cantidad de partida contractual, ¿sí? Entonces vamos a verlo en términos muy sencillos. A ver, toda la partida tiene un conjunto de metrados, ¿ya? Partida, excavación, ¿sí? Partida, excavación, ¿ok? El metrado podrán ser 5.000 metros cúbicos. La partida es metrado, perdón, la partida es excavación, ¿sí? Y el metrado son 5.000 metros cúbicos, ¿sí? El metrado es el mayor 5.000 metros cúbicos. Pero un metrado, vamos a poner un metro cúbico, siempre tiene un análisis de precios unitario. Entonces existe una correlación indesligable, ¿no?, de conceptos diferentes, pero muy vinculados. Partida, metrado, análisis de precios unitarios. Partida es la actividad. Metrado es el total de ejecución que se requiere. Y el análisis de precios unitarios, ¿sí?, es la definición del costo de una unidad de medida, del metrado. Vamos a poner el ejemplo nuevamente. Partida de excavación. Metrado 5.000 metros cúbicos. Análisis de precios unitarios. ¿Cuánto cuesta un metro cúbico? Vamos a poner otro ejemplo. Instalación de zócalo, ¿no? Instalación de zócalo de aula. Esa es la partida, instalación de zócalo. El metrado, pongamos pues que sean 500 metros lineales, ¿no? ¿Cuál será el análisis de precios unitarios? El costo del metro lineal. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahí tienen esa atingencia. Bien. Bueno, el otro supuesto adicional es cuando se requiere una obra complementaria, ¿no? Una obra complementaria es una partida nueva, ¿cierto? Algo que no estaba previsto, ¿sí? Algo que no estaba previsto en el expediente, pero que se necesita, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de metrado nuevo, ¿ya? De nuevo. Una cosa es instalación de parquet y otra cosa es instalación de piso laminado. ¿Ok? Imaginemos pues que en la colocación de la instalación de parquet, ¿ya? Y luego se estima pertinente
variar el parquet por el laminado. ¿Qué sería lo nuevo, lo complementario? La instalación del piso laminado. ¿Sí? Entonces, no es más de lo mismo, no es más metrados de lo mismo, porque estás considerando algo nuevo, que es en función del parquet. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, bueno, en cuanto a su porcentaje, ¿no es cierto? Los adicionales tienen dos rangos, de 0 a 15% y de 15% al 50%, ¿no? Hasta el 15% lo puede aprobar la entidad, ¿sí? Sin ningún problema, tomando en consideración los adicionales más los deductivos vinculados. Y en el caso de mayores al 15%, ¿no? Va a la Contraloría, pero también considerando los adicionales con los deductivos vinculados. Vamos a poner un ejemplo de lo que es adicional y deductivo, ¿ya? A ver, ¿cómo operan los incrementos o deducciones de prestación? De la siguiente manera. Puede haber adicional solo, puede haber adicional con deductivo. Cuando va el adicional con el deductivo es vinculado, o puede haber deductivo solo. Adicional solo. Adicional solo, pues sería lo siguiente, ¿no es cierto? Miren, ¿saben qué? A raíz del incremento de las temperaturas, lo que se va a colocar en algunas aulas del colegio son ventiladores. ¿Ya? Ventiladores de 100 watts, por decirlo así. ¿Ya? Y vamos a colocar 2 ventiladores por aula. No estaba previsto, pero, bueno, se va a colocar. En los baños, ¿no es cierto?, no estaba previsto colocar dispensador de jabón. Pero ahora con el tema del COVID, ¿no es cierto?, ¿sabe qué? Vamos a colocar dispensador de jabón. Ese es adicional solo. ¿Ya? Adicional con deductivo. Es el que ya le dije, ¿no? Estaba parquet y luego está el laminado. ¿Cuál es el adicional? El adicional es el laminado. Pero hay un deductivo vinculado. ¿Cuál es el deductivo vinculado? Aquello que vas a dejar de hacer por lo nuevo que vas a hacer. ¿Me explico? Si vas a poner el parquet, ¿no es cierto? ¿Qué vas a dejar de poner? No, pero si vas a poner laminado, ¿qué vas a dejar de poner? El parquet. Eso es, ¿no es cierto?, el adicional con deductivo vinculado, ¿no? Y eso tiene un más menos, porque el parquet tiene un costo, ¿no es cierto? Lo referido al parquet tiene un costo, ese es un menos. Y el laminado tiene un adicional, porque es más. Ya dependiendo, ¿no es cierto? Ya eso es aritmética, ¿no es cierto? Dependiendo de la diferencia de costo, puede resultar un adicional o puede resultar en positivo, ¿no? Con consecuencia de la resta, determinar en negativo, con consecuencia de la resta, ¿no? ¿Ok? Entonces, o puede haber un deductivo puro. Mira, ¿saben qué? Estamos considerando poner, ¿no es cierto?, calefacción en la piscina. Ya no vamos a poner calefacción en la piscina. Quitemos la calefacción. A temperatura de ambiente, nomás el agua. Eso, digamos, es un adicional, pues puro, ¿no? Bien, ok, ¿está bien? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? Bueno, ya son incidencias ya un poquito propias, de los adicionales. Lo que quiero ver un poquito, ¿no es cierto?, en estos pocos minutos que quedan. Bueno, ya hablamos un poquito de qué es diseño y construcción, ¿sí? Al principio de la presentación. Pero sí es algo referido a lo que es la reactivación de obras públicas, ¿no? Para darle un contexto contemporáneo a la charla. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el tema del COVID es un evento disruptivo, ¿no es cierto? Es un evento disruptivo que ha causado la paralización de todas las obras públicas, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Ya?
Es un evento disruptivo. Obviamente, es un evento ante el cual cada país reacciona de acuerdo a su tradición jurídica y a sus normas propias, ¿no es cierto? Pero es un evento disruptivo, que determinó la paralización de las obras. Y un conjunto de normas en poco tiempo, ¿ah? Fíjense, declaramos en cuarentena quincena de marzo. Estamos poco más de 6 meses después de eso. Fíjense, ¿no es cierto?, todo el desarrollo normativo que tuvo que implementar el Estado peruano, y acá no termina, ¿ya? Las obras públicas, para dar un parámetro normativo. Primero con el comunicado 05 del OCE, que determina que los efectos del COVID pueden ser considerados como un supuesto de ampliación de plazo. ¿Ya? Era algo obvio, pero importante que el OCE lo diga. Luego se aprobó el Decreto Supremo de Reanudación de las Actividades Económicas de manera gradual y progresiva, lo que se llama la reactivación económica. Luego está, ¿no es cierto?, la aprobación de la Resolución Ministerial 239, que establece los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgos, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, los lineamientos de vigilancia para evitar los riesgos de contagio de los trabajadores, que es la RM239. Esta RM fue cambiada en el tiempo, con la RM400. Luego está, ¿no es cierto?, el Decreto Legislativo 1486, que es una piedra angular en todo este esquema, que es lo que concierne, ¿no es cierto?, a la consideración de la ampliación excepcional de plazo. Y el desarrollo de la parte pertinente de este decreto legislativo, que es la Directiva 05, que son las disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, ¿no? Acá, digamos, una gráfica, ¿no es cierto?, correspondiente a lo que justamente hemos estado hablando, ¿no? El diferimiento de la ejecución como efecto de la cuarentena, ¿no es cierto? Esa Directiva 05 tiene como particularidad que se aplica para obras en ejecución, no para las obras que no estaban suscritas, no para las obras que no se habían iniciado dentro de los 15 días, sino para obras en ejecución. Bueno, tienen acá el tema de la implementación del procedimiento excepcional de ampliación de plazo, ¿no es cierto?, considerando el impacto en plazo de los efectos del COVID, ¿sí? El decreto legislativo 1486, que tiene como particularidad, en términos muy sencillos, reconocer, es la primera vez que sale una norma que reconoce una causal de ampliación de plazo porque lo dice. Reconoce la cuarentena como un supuesto de ampliación de plazo. Tal cual. Reconoce la cuarentena como un supuesto de ampliación de plazo. Segundo, no es necesario que las partes o que el contratista o el residente haya tenido que anotar en el cuaderno de obra. Recuerden ustedes que una particularidad muy propia de la ampliación de plazo es que se tiene que anotar en el cuaderno de obra. ¿Por qué en el caso del COVID se prescinde de la anotación del cuaderno de obra? Por un tema muy sencillo, por la velocidad con la que se han dado las circunstancias. El presidente salió a un mensaje a la nación. Como ustedes comprenderán, domingo casi nadie en obra. Y los que estaban en campamento tuvieron que iniciar su regreso a domicilio para la cuarentena el 16 o la noche misma del 15. Entonces, digamos, por eso digo, se estableció la no obligatoriedad de señalar, ¿no es cierto?, el inicio del cuaderno de obra, ¿ya? Entonces es una causal reconocida por ley, es una causal de la cual se flexibiliza el trámite, porque ya no es necesario. Y bueno, digamos, es un trámite de ampliación de plazo en el cual, vamos a ponerlo en términos
trámite. Es tan solo entre la entidad y el contratista. Entre la entidad y el contratista. ¿Ok? Bien, luego viene el desarrollo de la directiva 05, que en términos sencillos se comenta lo siguiente, ¿no? Ojo, contratista. Ya está claro que es una ampliación de plazo por paralización la cuarentena. Pero también tienes que añadirle el tiempo que te vas a demorar en adecuar las instalaciones al distanciamiento social y el tiempo que se va a demorar removilizar el personal. Entonces, todo lo que es cuarentena, readecuación de instalaciones y removilización de personal, todo ese tiempo tiene que estar en el cálculo para solicitar la ampliación de plazo. La entidad tiene un plazo para pronunciarse, ¿ok? Tiene un plazo para pronunciarse. Y luego del pronunciamiento de la entidad, los contratistas tienen 30 días para justificar el incremento de los costos en base a los nuevos rendimientos. Al día de hoy, más o menos, las entidades están empezando ya a pronunciarse ya respecto de esta segunda parte. En cuanto a costo, es más considerable. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Una cosa es el costo por paralización, el costo de removilización, el costo de readecuación de las instalaciones, pero lo realmente importante, como ustedes comprenderán, es el costo con el que se va a tener que ejecutar el saldo de la obra. El saldo de la obra. Bajo las nuevas condiciones que la nueva normalidad determina. Ejemplo, evitar la concentración de cuadrillas en un breve espacio de tiempo. En un breve espacio, perdón. ¿No? Son situaciones que tienen que considerarse para definir los nuevos costos directos de la ejecución de los saldos de obra. Bien, entonces, bueno, a ver, bueno, hubiese esperado algunas preguntas, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, con esto, el corto tiempo que se me ha asignado, espero haber dado algunas pautas importantes y de utilidad para ustedes. ¿Sí? Más bien, señora Graciela, creo que eso sería todo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, más bien, digamos, bueno, digamos, no ha habido tiempo para poder presentarnos, no ha habido tiempo para poder conversar un poquito, saber un poquito de sus inquietudes, saber su perfil. El tiempo era bastante acotado, pero espero, digamos, que nos podamos encontrar, tiene un poquito más de estos temas y quizás otros. Bien, por mi parte, eso sería todo, ¿no? Y un gusto haber compartido con ustedes. Igualmente, doctor, muchas gracias. Bien, gracias, un placer. Hasta luego.